En este segundo tutorial, o tutorial número 3, en relación con todos los tutoriales de esta sección, llegamos a la parte práctica, la parte de los costos. Aquí tenemos que tener algunas propiedades teóricas que vamos a anotarles, porque ahora el concepto de derivada ahora tiene un significado que se va a aplicar a costos. Vamos a comparar la derivada de costo, que se llama marginal, con lo que se llama costo promedio. Y al hacer esa comparación, en base a unos principios que vamos a anotar ahora, se va a saber si hay que producir más para bajar el costo promedio o hay que producir menos también para bajar el costo promedio. Así que vamos a concentrarnos ahora mismo en algunas sencillas propiedades. Podemos poner ahí propiedades básicas. De costos. Y la primera propiedad, dice que si el costo marginal de la derivada es menor que el costo promedio, si es menor, la consecuencia es hay que producir más. Y aquí cuando hablamos de producir más se refiere a los negocios, manufactura, a lo que se dedique la empresa. Hay que producir más. Porque la información que da este principio de economía ya verificado, ya probado, en fin, y que se utiliza pues ya como una premisa básica, es para usarlo. Y observen cómo se usan aquí las derivadas. ¿Ven? La derivada de costo, costo marginal. Podemos escribirlo. Costo marginal costo promedio. Cuando usted vea la C pequeñita con una barrita, es costo promedio. Y el otro principio, parecido a este pero al revés, si el costo marginal es mayor que el costo promedio, la instrucción es no producir más, hay que producir menos. Producir menos. En ambos, el objetivo es bajar el costo promedio, porque lo que se quiere en la industria es que el costo promedio sea mínimo. Los empresarios, la gente que se dedica a los negocios, quieren invertir lo menos para ganar lo máximo. Ese es un principio de economía que se aplica en todos los rubros. Así que empecemos por ahí. ¿Ven? Dos principios básicos que ustedes van a usar, los van a anotar en su cuaderno y los van a usar porque lo que van a hacer ahora en esta parte es usar su calculadora para evaluar derivadas. Y en base a las evaluaciones, ustedes van a saber si la derivada es mayor que el costo promedio. Si es mayor, hay que producir menos. Ustedes van a saber si la derivada es menor que el costo promedio. Y si es así, hay que producir más. Así que sirva esas primeras lecciones nada más para empezar esta parte, ¿no? La otra cosa que deben saber, en teoría básica, antes de empezar con los dos ejemplitos que he seleccionado del PDF al que he hecho alusión en el tutorial pasado, son algunas definiciones. Recuerden, C mayúscula, la función que te da, esa es la función costo total. Costo total, donde X son unidades y C de X es dinero. En detalle, repito, donde X son unidades. Vamos a poner aquí unidades de producción o de manufactura. Y el C de X, esto es dinero. Se expresa en dinero. Por ejemplo,
Si yo tengo una notación de este tipo, C de 50, y me da a mí $300, ¿cuál es el entendimiento de esto? Que el costo total de 50 unidades, lo que cuesta producir las 50 unidades, es $300. Aquí la X es 50 y aquí la Y, esta es la Y, acuérdense de la notación funcional, esta es la Y, es 300. Sería el par 50, 300. ¿Ven? Así que es importante que tengan eso claro. El otro concepto que deben tener claro es el de costo promedio, el que les dije de la C chiquita. Costo promedio con esta barrita, ¿qué es? Bueno, es esto, es la división del costo total, entre el número de unidades. Es costo total entre el número de unidades. Lo podemos poner en palabras. Costo total entre el número de unidades. Eso, ¿a qué le llamamos? Le llamamos a eso costo promedio, la C chiquita. Costo promedio. Bien, con esto vamos a aplicar las derivadas a la segunda parte de ese PDF. En ese PDF hay una segunda parte donde hay funciones costos y donde se les piden tres cosas. Se le pide calcular el costo total, el costo marginal y el costo promedio. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo de ese PDF, tomamos dos ejemplos. Se le pide que calculen el costo promedio marginal, que ahora se los voy a definir. Ahora les voy a definir lo que es el costo promedio marginal, porque aquí nada más hemos dado el costo marginal, que es la derivada de costo. La derivada de costo es el costo marginal. Pero no hemos hablado de la derivada de costo promedio. La derivada de costo promedio es el costo promedio marginal, que tiene otro significado y es una formulita también. Así que repetimos aquí dos propiedades básicas. Si el costo marginal, la derivada de costo, es menor que el costo promedio, la instrucción es: hay que producir más. Más. Esa es la recomendación del ingeniero. Si el costo marginal, la derivada de costo, es mayor que el costo promedio, la instrucción es: en manufactura hay que producir menos. Hay que bajar la producción. En ambos, la instrucción es para bajar el costo promedio. El costo promedio sea mínimo. Y las definiciones básicas de lo que es costo total, la función costo, y de lo que es costo promedio. Dividir costo total entre el número de unidades. Vamos entonces con la otra parte. Hay una propiedad muy buena también que se usa en estos campos de manufactura, y es la que tiene que ver con el costo promedio marginal. Y el costo promedio marginal, que lo vamos a poner aquí como una fórmula, acuérdense que tiene la barrita de costo promedio, le puse un prima o un 1, ese es de notación de derivada. Esto es el costo promedio marginal. Y aquí ahora vienen los significados económicos, viene la significación económica. El algoritmo de esto, ¿cuál es? Es esta fórmula: 1 sobre X, el costo marginal, le restas el costo promedio. ¿Qué es X? Es el nivel de producción que vamos a usar. En cada uno de esos ejemplos hay un nivel de producción. O sea, hay un lote de producción. Este es la derivada de costo evaluada en ese nivel de producción. Y este es el costo promedio evaluado en ese nivel de producción. ¿Qué mide esto? Esto mide el incremento en el costo promedio.
por unidad y por cada unidad extra producida. Eso es lo que mide el costo promedio, la derivada del costo promedio. Es un incremento, es una medida de incremento. Y como podrán ver aquí, se usan derivadas. ¿Ven? El concepto de derivada del costo promedio y el concepto de costo marginal. Es un incremento en el costo, cómo aumenta el costo promedio o cómo disminuye el costo promedio por cada unidad extra producida. ¿Y por qué extra? Viene la definición de costo marginal, que no se las he dado. Les he dicho nada más que costo marginal es la derivada del costo. Pero ¿qué mide esto? ¿Qué es costo marginal? ¿Qué es costo marginal? ¿Qué es eso? Es lo que cuesta producir una unidad arriba del lote de producción. Vamos a suponer que la empresa estuvo trabajando en tiraje de 100 unidades. Y ya se saben los costos totales, los costos promedios para 100 unidades. Ya se sabe todo eso. Pero de pronto le preocupa al ingeniero, al encargado de la planta, dice, ¿qué pasará si producimos arriba de 100? ¿Cómo se incrementarán los costos? ¿Ven? Entonces, esa información te la da la derivada. ¿Qué pasará con la producción de la unidad 101? Bueno, la unidad 101 te lo da el costo marginal. Costo marginal te va a decir lo que cuesta producir arriba de 100. Cada unidad arriba del lote es lo que es el costo marginal. Entonces, con esto en mente, nosotros vamos entonces, para que lo ubiquen bien, la definición esta del costo promedio marginal y su definición. Y lo que es el costo marginal. Ahora miren los ejemplitos que hemos seleccionado de ese tutorial. Hemos seleccionado de ese tutorial dos ejemplos. El ejemplo 4, que lo hicimos en el tutorial pasado, en el anterior. Esta es la función costo. 2 raíz cuadrada de x más 1 sobre 8000 x cuadrado. ¿Qué queremos saber aquí? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide el problema? Nos pide tres cosas. En la primera, que calculemos tres costos. El costo total, el costo marginal y el costo promedio. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo son las unidades? Las unidades aquí son 1000 unidades. Vamos a ponerlo aquí al lado. 1000 unidades. Vamos a trabajar con 1000 unidades en casi todos esos problemas. Bueno, vamos a calcular los tres costos. Ya yo lo tengo hecho, nada más para ponerle los resultados. El costo total de 1000. Ese X va aquí con su calculadora. Usted ya sabe usar su calculadora. Y eso te va a dar 188,24 centavos. Ese es el costo total de lo que cuesta producir las 1000 unidades. Bien. También te piden el costo promedio de las 1000 unidades. Costo promedio. Bueno, ¿cuánto cuesta la producción de una de esas 1000? Una de esas 1000, ¿cuánto cuestan? Bueno, tú divides los 188,24, tú lo divides entre las 1000 unidades, porque esa es la definición de costo promedio. Así que esta definición te da 0.188, que podemos redondearlo a 19 centavos. ¿Qué significa? Cada una de esas unidades, de las 1000,
cuesta 19 centavos. Redondeando, ¿ah? Bien. Y el costo marginal, que es la derivada. La derivada ya la habíamos calculado anteriormente, en el tutorial pasado está. Esto lo convertimos en raíz cuadrada, recuerden, vamos a hacerlo aquí pequeñito. Vamos a hacerlo aquí pequeñito. Ese raíz cuadrada, acuérdense que lo convertimos en x a la 1 medio. Acuérdense. Y derivamos 1 medio por 2, se cancela el 2, los 2, y queda x, y a los medios le resto 1, queda menos. Vamos a hacer la derivada para que recuerden la que hicimos en el tutorial pasado. Vamos a hacerla de nuevo. Esto queda igual. Derivemos. Notación de derivada. Aquí me queda x porque 1 medio por... Perdón, es 2. Aquí me equivoqué, chicos. 2, es 1 medio. Aquí es 1 medio por 2, 1 medio por 2, eso queda 1, porque se simplifica, queda 1. Por eso el 1 está así. Y al 1 medio original le resto 1. Al 1 medio le resto 1, eso me da menos 1 medio. Más la derivada de esto, que es 2 sobre 8000 x. Bueno, esta es la marginal. Esta marginal evaluada en 1000, me da, haciendo el 1000S va a ir aquí y acá, usted usando su calculadora, y eso te va a dar 0.281, que redondeado sería 0.28 centavos. Listo. Observen los tres datos que hemos calculado. El costo total, el costo promedio y el costo marginal. Es lo que te pide el problema. Y en base a eso te pide que respondas a algo. B. Te pide ahora que... antes de responder, te pide ahora el costo promedio marginal. La última definición que te di. Voy a escribirla de nuevo. La última que te di. Así que vamos a calcularla aquí. X ya sabemos que es 1000. El costo marginal para 1000 ya sabemos que me da 28. Y el costo promedio, este aquí ya sé que me da 18 o 19, puedo poner 19. Haciendo mi operación matemática, usando mi calculadora, eso me da 0.00009 a 5 dígitos. Ese es el costo promedio marginal. ¿Qué significa? Significa que este es el incremento en el costo promedio por cada unidad extra producida. Y mire que es bien pequeñito. Es bien pequeñito, o sea, la producción no se afecta económicamente. Bien, ahora vienen las preguntas que te hace el problema. El problema te dice, bueno, en base a los resultados, díganos si hay que producir más o si hay que producir menos para bajar el costo promedio. Esa es la tercera pregunta que te hace el problema. Repito, díganos si hay que producir más o si hay que producir menos para bajar el costo promedio. ¿Qué información necesitas ahí? El principio básico. Tienes que comparar el costo marginal con el costo promedio. Tomemos el costo marginal. Aquí está, 28 centavos. Tomemos el costo promedio, 19 centavos. ¿Quién es mayor? El costo marginal. Observen, el costo marginal es mayor. O sea que voy a usar notación de desigualdad, mayor, pero ustedes pueden usar la palabra mayor que, ¿no? Mayor que. Y si van al apunte que copiamos hace un rato, ven que el costo marginal es mayor que el costo promedio. Eso indica, la instrucción es, hay que producir menos.
hay que producir menos. ¿Y por qué hay que producir menos? Para bajar más este costo promedio, para bajarlo más. ¿Ves cómo se maneja esta teoría? Con qué exquisitez, con detalles de derivadas, de funciones, de fórmulas pues básicas, y entendiendo bien el proceso. Repitamos todo de nuevo, repitamos todo en este ejemplo. Te dan una función costo total, te dan el nivel de producción. Para todo el ejemplo en el PDF es la misma cantidad, 1000 unidades. Vamos a usar 1000 unidades en todos esos ejemplos. Bien, te piden tres cosas. En la primera, te piden el costo total para las 1000. Aquí usando la función de costo total, usando tu calculadora, me da esa cantidad, 188,24. ¿Qué significa eso? Significa que la producción de las 1000 unidades le cuesta a la empresa 188,24. Creo que este es un ejemplo de la Pascual. Ahora mismo no recuerdo de dónde lo tomé, pero creo que es de Pastilla, porque la Pascual, exalumnos míos de la Pascual me dieron bastante base de datos y creo que lo saqué de ahí. Bien, ¿cuál será el costo promedio? Costo promedio para las 1000 unidades. Agarro el costo total y lo divido entre 1000, la definición de costo promedio. Y eso me da, usando mi calculadora, esto redondeado 19 centavos. Sí, estoy convencido que es el ejemplo de la Pascual, porque ya me acordé de las galletas.